Sefer, de libros y autores. El libro del que hablamos hoy es Frente al mar, en el sanatorio, de David Vogel, y tenemos la suerte de contar en este programa para comentar este libro con Gerardo Levín. Hola, Gerardo. Hola para ti, Raquel, y para toda la audiencia de Radio Sefarad. Bueno, aparte del magnífico trabajo como traductor que siempre hace Gerardo Levín, ya saben que fue colaborador. Bueno, esto es como ser presidente, que siempre sigue siendo presidente. Pues eres colaborador. Claro, no, me sorprendió el uso del tiempo pasado. Yo me considero colaborador. Por favor. Sí, que se ha tomado unas vacaciones prolongadas. Bueno, seguro que muchos de ustedes disfrutaron de su programa de Cantación. Y en este caso, has traducido a Vogel en este libro que contiene dos relatos muy diferentes. Breves. Sí. Dos novelas breves. Uh-huh. Son diferentes, pero tienen como varios puntos de contacto. Digamos que es la continuación de un trabajo anterior, que fue la publicación de la novela, otra novela de David Vogel, que se llamó Una novela vienesa, también con la gente de Editorial Minúscula. Aquí, hay que agradecer, por supuesto, a Valeria Vergali, y también quiero señalar el gran y excelente trabajo que hicimos de revisión con Marta Hernández Pibernat, uh-huh. que llevó adelante todo lo que fue la corrección de los dos libros. Una gran editorial, la Editorial Minúscula. Sí, paradójicamente. Decías, Gerardo, que estas dos novelas unidas en este tomo son la continuación de una novela vienesa. No son la continuación. Te había entendido. Es digamos la continuación del trabajo de difusión de este autor, okay. David Vogel, que es un autor medio un poco desconocido, que ha surgido a la luz muchos años después de haber muerto, en circunstancias más bien trágicas, y es un autor que hoy llamaríamos, perdón por el anglicismo, un outsider, uh-huh. Un atípico. David Vogel nació en Rusia, ¿sí? Y se formó en la cultura judía tradicional, en la cultura religiosa tradicional. Por esa época, la única educación que recibían, les resultaba muy difícil acceder a una educación, lo que hoy llamaríamos educación normal o educación estatal, o es una educación más bien de gueto, y accedió al idioma hebreo por esa vía, y se caracterizó desde siempre por un uso del idioma muy particular. Él perteneció al movimiento modernista, eso ya lo marca con un lenguaje expresivo intenso, muy a contramano de los grandes escritores y poetas, que también lo fue, con maravillosos poemas que nos han llegado a nuestros tiempos, pero muy a contramano de lo que fue el establishment de la literatura hebrea en aquellos años, los años llamémoslo, de resurrección del idioma. Y por lo tanto fue relegado a una especie de lugar menor, oculto, poco difundido,
También debemos agregar que, extrañamente, bueno, esto también es parte de la revolución que en su momento Vogel expresó. Yo no puedo afirmar que fue el primero, pero fue uno de los primeros y seguramente uno de los más fuertes en usar el idioma hebreo, que es un idioma que, como todos sabemos, su raíz y su transmisión durante siglos fue una raíz religiosa y no secular. Usó el idioma para describir situaciones modernas e incluso aún hoy en día, en pleno siglo XXI, que nosotros ya hemos visto, podemos decir todo, describir situaciones de intimidad de una pareja, de situaciones de adulterio, de situaciones de seducción con fuertes componentes sexuales, situaciones de perversión. Imagínate que expresar este tipo de situaciones tan luego en un idioma que prácticamente se considera un idioma sacro, santo, ¿no? Uh-huh. Un idioma sacro, ¿sí? Es como un poco usar el latín de la misa para escribir pornografía. No digo que no se haya hecho, estoy seguro que si pienso ahora en Carmina Burana, pero no se había hecho eso con el hebreo y con situaciones modernas. Y esto es lo que tiene en común un poco, lo que tienen en común estas novelas. Son personajes modernos, aún hoy en día, a pesar que son de ser personajes de la entreguerra, ¿sí? Personajes que podemos definir como de los años 20, 30, de una Europa decadente, sí, pero son personajes que nos llegan a nosotros como, bueno, tú has leído las novelas, sí, y nos llegan como personajes absolutamente modernos. Sí, y personajes no tocados todavía por la Shoah. No. Pero antes decías que había elementos comunes entre las dos novelas. La enfermedad es uno de ellos, ¿no? Está presente en el primer relato con una de las protagonistas frente al mar y absolutamente en el sanatorio que reúne a una galería de personajes sí, enfermos y enfermos imaginarios, uh-huh, al estilo de Molière, ¿no? No sabemos. Bueno, mucho se ha comparado a esta novela con La montaña mágica, uh-huh, de Thomas Mann. También transcurre en un sanatorio para la enfermedad de la época, ¿no? Que era un poco el espíritu de la época, la enfermedad de los pulmones, ¿no? La tuberculosis. De los pulmones, uh-huh, sí, la tuberculosis. La enfermedad literaria por excelencia, ¿no, Gerardo? Es la enfermedad literaria por excelencia. Junto con la sífilis. Porque de algún modo, claro, pero la sífilis era la enfermedad de la carne, sí, y la tuberculosis era la enfermedad del espíritu. Uh-huh. Porque de algún modo afectaba al espíritu, que el espíritu es aire. Entonces, era la enfermedad de los poetas, sí, y de los escritores. Y lo vemos muy bien en esta novela, en el sanatorio, en la que están enfermos realmente, pero también, como decías tú, su espíritu también está enfermo. Bueno, también lo vemos en uno de los personajes centrales, que imagina permanentemente estar enfermo de algo y no tenemos en ningún momento la certeza de que lo esté realmente. Y sobre el final, no quiero espoliar, como dicen ahora, no quiero revelar el final de la novela, pero sobre el final lo que descubrimos es que su enfermedad es una enfermedad que hoy llamaríamos una neurosis, una enfermedad mental. También debemos recordar que el universo de estos personajes es anterior al psicoanálisis, es anterior
Freud y a toda a ese despliegue, es anterior al descubrimiento del inconsciente, si queremos de algún modo enmarcarlos. Pero en Entonces, el análisis psicológico que realiza, ¿tú lo pronuncias Vogel? Yo lo pronuncio Vogel. Vale, es que... Hay quien lo pronuncia Vogel Sí, también, sí. Luego, ahora te cuento porque yo lo pronuncio, o al principio lo he presentado como Vogel. Él realiza un análisis minucioso de la psicología de los personajes. Sí, sí. Nos los presenta absolutamente desnudos y a veces de una manera muy cruda. No sé si se puede decir que en este libro el autor tenga una mirada misericorde frente a sus personajes. En absoluto no la tiene. También hay que agregar que en una buena medida las novelas de Vogel son autobiográficas, no son autobiográficas puramente, hay una recreación, por supuesto, literaria, pero sí hay un fuerte componente de historia personal. La primera mujer de Vogel fallece por esos años de tuberculosis y él contrae o le diagnostican también la enfermedad. En un momento determinado huye de la invasión alemana a Francia, se refugia en el sur de Francia, en un sanatorio que para estos fines existían miles en la costa del Mediterráneo, todo a lo largo del sur de Francia y de Italia. ¿No? Gerardo, sí. Como no nos vemos, te estoy interrumpiendo todo el rato. Perdóname, Gerardo. No hay problema, no hay ningún inconveniente. Interrúmpeme. Parece una película de Almodóvar. Es un buen Total. Hoy hemos hablado en el sanatorio, pero ¿cómo definirías Frente al mar? ¿De qué nos habla esta primera novela que aparece en el libro? Mira, yo creo que en Frente al mar el enfrentamiento es entre personajes racionales, medidos, europeos, nórdicos, fríos, uh-huh, y toda una corte de personajes, digamos, mediterráneos, latinos. De algún modo es la lucha del fuego contra el hielo, uh-huh, o si quieres, la racionalidad contra el instinto, de la moral contra el sexo desatado. Tampoco aquí quiero abrir demasiado el juego, pero hay una crisis matrimonial que se desarrolla con una sutileza y un pincel fino. A mí me encanta el modo de narrar de Vogel, porque nunca dice nada en forma directa. Es como que pinta con un pincel finísimo de pintor puntillista, va anotando pequeños puntos en su tela, y cuando uno se aleja, de pronto ve todo un retrato. Ve todo un retrato de algo, hasta la escena final, que tampoco quiero revelarla demasiado, pero es una escena de una despedida desgarradora entre dos seres que se han amado y que de algún modo uno sospecha que siguen amándose y que ya no pueden seguir amándose, porque esa excursión inocente, ese turismo inocente, que como quien dice, bueno, salgamos de vacaciones, tomémonos un par de semanas en la costa, vamos al sur, vamos a algún lado, y esas inocentes vacaciones que uno toma, de repente se convierten
en algo absolutamente inesperado, en lo exterior y en lo interior, ¿sí? Ese salirse del lugar habitual, de pronto hace que uno descubra un abismo interior. Y cómo las decisiones que tomamos, por supuesto, marcan lo que nos va a suceder después. Sí, sí. También es muy interesante el rol de las mujeres en las novelas. Absolutamente dueñas de sus decisiones, independientes, atormentadas, pero no son de ningún modo retratos de mujeres niñas o de caprichosas o de personajes aniñados como uno podría esperar de una novelística de principios del siglo pasado. Los personajes están todos en un pie de igualdad en su desoladora desesperanza y en su adultez. ¿Te gustaría añadir algo más para terminar esta entrevista, Gerardo? Recomiendo ampliamente la lectura de David Vogel, no solo de estas novelas, que vuelvo a repetir, Minúscula ha tomado la valiente decisión de publicar, sino también yo, traduje a mucho de la poesía de Vogel, y aquí, me gustaría hacer lo que nosotros aquí en Buenos Aires llamamos en nuestro medio idioma un chivo, que es un anuncio comercial encubierto. Por favor, nos encantan los chivos. Estamos esperanzados con la gente de Editorial Amargor, que es una editorial de poesía muy importante allí en España. Vamos a iniciar la publicación de una serie de libros dedicados a poetas hebreos contemporáneos y quizás no tantos. Tenemos toda la intención, dentro de poco quizás tengamos el placer y el honor de anunciar el primer número de lo que esperamos se transforme en una serie, y quién sabe, quizás podamos en algún futuro incluir el poemario famoso de Vogel, que su título es Frente a una oscura puerta. Muy sugestivo ese título. Creo que nada más, con eso estamos. Nosotros nos hemos situado frente a David Vogel. Te agradecemos mucho que nos hayas acercado a este libro que publica Minúscula, Frente al mar y En el sanatorio, estas dos novelas. La portada, no hemos hablado de ella, pero no creo que haya sido fácil elegirla y creo que es un acierto, Gerardo. Una hermosura muy linda, sí. Y correspondientemente debo agradecerles a ustedes por el gusto y el placer y la diversión que ha supuesto esta charla. Bueno, que esperemos que sea continuada dentro de muy poco para hablar de esa colección de poesía en hebreo. Te agradecemos muchísimo, como decíamos antes, que hayas contestado a nuestra llamada y tu recomendación a nuestros oyentes para que lean, para que disfruten de la literatura puntillista, como decías tú, de David Vogel. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ti.